Estudiante descubre conspiración en su propia escuela. Lo que pasó después nadie lo vio venir. Sebastián Hernández, de 14 años, era solo un chico tímido al que le gustaban las matemáticas. Su único amigo en la escuela secundaria Benito Juárez de Guadalajara era el director Sandoval, un anciano de 70 años que lo apoyaba cuando otros lo veían como el niño raro. Todo cambió cuando llegó la nueva directora interina. Raquel Venegas, de 40 años, comenzó inmediatamente a perseguir a Sebastián, prohibiéndole estudiar matemáticas avanzadas y humillándolo frente a sus compañeros. Días después, el querido director Sandoval se enfermó misteriosamente y tuvo que retirarse. Mientras la directora abusiva tomaba control permanente de la escuela, Sebastián comenzó a sospechar que algo no cuadraba. ¿Por qué ella lo odiaba tanto? ¿Por qué el director se había enfermado tan repentinamente? ¿Por qué parecía que todo había sido planeado? Durante semanas, el adolescente investigó en secreto, recopilando evidencia que nadie esperaba que un estudiante de secundaria pudiera obtener. El 15 de noviembre, en la reunión del consejo escolar donde se aprobarían los cambios definitivos, con padres de familia, autoridades y toda la comunidad presente para despedir al director Sandoval, Sebastián se levantó de su asiento, caminó al micrófono con una carpeta en las manos y dijo algo que dejó a todos en shock. Luego mostró un video que cambió todo para siempre. El sol de la tarde se filtraba a través de las ventanas polvorientas del aula de matemáticas de la escuela secundaria Benito Juárez en el corazón de Guadalajara, creando patrones geométricos en el piso de mosaico desgastado. Sebastián Hernández Morales, de 14 años, estaba sentado en su lugar habitual en la primera fila, completamente absorto en resolver ecuaciones cuadráticas que el maestro ni siquiera había asignado aún. Sus compañeros de clase se preparaban para irse, empacando ruidosamente sus útiles escolares y charlando sobre los planes del fin de semana. Pero Sebastián permanecía inmóvil, su lápiz danzando sobre el papel con la precisión de un relojero. «Otra vez quedándote después de clases, ¿verdad, Sebas?», se burló Diego Ramírez, un chico robusto con el cabello teñido de rubio, que lideraba al grupo de los populares de tercero de secundaria. «¿No tienes nada mejor que hacer que resolver problemas que ni siquiera nos van a dejar de tarea?». Sebastián no levantó la vista de su cuaderno. Había aprendido desde hace mucho tiempo que responder solo empeoraba las cosas. Su madre, Esperanza, una mujer trabajadora que limpiaba oficinas en las noches para mantener a flote su pequeño hogar, siempre le decía: «Mijo, las palabras hirientes son como pedradas en un lago tranquilo. Si no les das importancia, las ondas se desvanecen solas». «Déjalo en paz, Diego», intervino una voz suave pero firme desde la puerta. Era Sofía Restrepo, una de las pocas compañeras que ocasionalmente mostraba amabilidad hacia Sebastián, aunque nunca lo suficiente como para arriesgar su propia posición social. «No todos tenemos que ser iguales». Diego se encogió de hombros y salió del aula con su séquito, pero no sin antes murmurar: «Pinche nerd raro», lo suficientemente alto para que Sebastián lo escuchara. Cuando el ruido de los pasos se desvaneció en el pasillo, Sebastián finalmente permitió que sus hombros se relajaran. Era en estos momentos de silencio que encontraba su verdadera paz. Los números no lo juzgaban, no se burlaban de sus zapatos desgastados o de su camisa remendada que su madre lavaba a mano cada noche. Las ecuaciones no se reían de su cabello rebelde que nunca parecía querer cooperar, sin importar cuánto gel barato usara. «¿Estás trabajando en las integrales de nuevo?», preguntó una voz cálida y familiar desde la entrada del aula. Sebastián sonrió sin voltear. Reconocería esa voz en cualquier lugar. El director Eusebio Sandoval Aguilar tenía casi 70 años, con cabello completamente blanco peinado hacia atrás y unos ojos café claro que brillaban con una inteligencia y bondad que Sebastián había llegado a valorar más que cualquier otra cosa en su vida escolar. «Buenas tardes, director Sandoval», respondió Sebastián, finalmente volteando en su silla. En realidad estaba explorando algunos conceptos de cálculo diferencial. «Encontré este libro en la biblioteca y...». «Ah, el cálculo», exclamó el director, caminando hacia el escritorio con las manos entrelazadas detrás de la espalda, una sonrisa genuina iluminando su rostro arrugado. «Newton y Leibniz estarían orgullosos. Dime, ¿qué concepto específico te tiene tan fascinado que prefieres quedarte aquí en lugar de irte a casa?». Era esta la razón por la cual Sebastián había llegado a considerar al director Sandoval no solo como una figura de autoridad,
sino como el único adulto en la escuela que realmente lo entendía. Mientras otros maestros lo veían como un estudiante extraño con intereses poco comunes para su edad, el director Sandoval veía su pasión por las matemáticas como lo que realmente era un don. Estaba trabajando en la derivada de funciones compuestas, explicó Sebastián, sus ojos brillando con entusiasmo. La regla de la cadena es fascinante, porque muestra cómo pequeños cambios en una variable pueden tener efectos profundos en todo el sistema. Es como la vida, ¿no cree? El director Sandoval se acercó y tomó asiento en el pupitre junto a Sebastián, algo que nunca había visto hacer a ningún otro director. Este hombre, que había dedicado 45 años de su vida a la educación, que había sido maestro, subdirector y finalmente director de esta escuela durante los últimos 15 años, tenía la humildad de sentarse como un estudiante más para discutir matemáticas con un adolescente de 14 años. Interesante analogía, reflexionó el director, ajustándose sus anteojos de marco dorado. ¿En qué sentido crees que se parece a la vida? Sebastián se enderezó en su silla, emocionado de tener a alguien que realmente escuchaba sus ideas. Bueno, piénselo. Una pequeña decisión, como estudiar matemáticas en lugar de ver televisión, puede parecer insignificante en el momento, pero esa decisión lleva a entender conceptos más complejos, lo cual lleva a mejores calificaciones, lo cual puede llevar a oportunidades de universidad, lo cual puede cambiar completamente el curso de una vida. Es exactamente como la regla de la cadena. Una pequeña variación se amplifica a través de todo el sistema. El director Sandoval se quedó en silencio por un momento, observando al joven con una expresión de admiración genuina. En sus 4 décadas y media en la educación, había conocido a miles de estudiantes, pero raramente había encontrado a alguien con la capacidad de Sebastián para ver conexiones profundas entre conceptos aparentemente dispares. Sebastián, dijo finalmente, ¿alguna vez has considerado que tal vez tu manera de ver el mundo es exactamente lo que el mundo necesita más? El chico bajó la mirada, sintiéndose súbitamente cohibido. A veces siento que soy muy diferente, director. Los otros chicos, ellos no entienden por qué me emociono con las matemáticas. Mi mamá me apoya, pero puedo ver en sus ojos que a veces se preocupa de que sea demasiado raro. ¿Raro? El director Sandoval se rió suavemente, pero no de manera burlona. Era una risa llena de comprensión y calidez. Sebastián, ¿sabes quién más era considerado raro por sus contemporáneos? Einstein, Tesla, Marie Curie. Todos los grandes innovadores de la historia fueron considerados extraños porque veían lo que otros no podían ver. Se levantó del pupitre y caminó hacia la ventana, mirando hacia el patio de la escuela donde algunos estudiantes jugaban fútbol bajo la luz dorada del atardecer. Cuando yo tenía tu edad, continuó, también era diferente. No era bueno en los deportes. Me gustaba leer libros de filosofía en lugar de historietas, y prefería las conversaciones profundas a las bromas típicas de adolescentes. Mis compañeros pensaban que era aburrido, y algunos maestros incluso pensaban que era pretencioso. Sebastián lo miró con sorpresa. Era difícil imaginar al respetado director Sandoval como un adolescente incomprendido. ¿Qué cambió?, preguntó. El tiempo, respondió el director, volteando hacia él con una sonrisa sabia. Y entender que ser diferente no es un defecto que necesita ser corregido, es un regalo que necesita ser cultivado. Tú, Sebastián, tienes una mente matemática extraordinaria, pero más importante, tienes la capacidad de encontrar belleza y significado en lugares donde otros solo ven números y fórmulas. Eso no es algo de lo que avergonzarse, es algo que celebrar. Estas conversaciones se habían vuelto una rutina durante los últimos 2 años. Sebastián había comenzado a quedarse después de clases inicialmente solo para evitar a los acosadores que lo esperaban en el camino a casa, pero gradualmente había descubierto que el director Sandoval también solía quedarse tarde, trabajando en su oficina. Un día el director lo había encontrado en la biblioteca intentando entender conceptos de álgebra avanzada por su cuenta, y había comenzado a ofrecerle tutoría informal. Lo que había comenzado como ayuda académica se había transformado en algo mucho más valioso, una amistad genuina basada en el respeto mutuo y una pasión compartida por el aprendizaje. El director Sandoval se había convertido en el mentor que Sebastián nunca supo que necesitaba. Y Sebastián se había convertido en la prueba viviente de por qué el director había dedicado su vida a la educación. Director,
dijo Sebastián de repente. ¿Puedo preguntarle algo personal? Por supuesto. ¿Usted alguna vez se siente solo? Digo por ser diferente, por ver las cosas de manera distinta a los demás. El director Sandoval regresó a su asiento y miró a Sebastián con una expresión que mezclaba melancolía con comprensión profunda. Frecuentemente, admitió, especialmente en este trabajo. Ser director significa tomar decisiones difíciles que no siempre son populares. Significa defender principios que a veces van en contra de la opinión mayoritaria. Significa ser el guardián de estándares que otros pueden ver como innecesariamente estrictos. Sí, Sebastián, a menudo me siento solo, pero, continuó, he aprendido que la soledad que viene de mantener tus principios es mucho más soportable que la soledad que viene de traicionarlos. Y he aprendido que cuando encuentras, aunque sea a una persona que realmente te entiende, esa conexión vale más que 100 relaciones superficiales. Sebastián asintió, sintiendo una calidez en el pecho. Sabía exactamente a qué se refería el director. Gracias, dijo simplemente. ¿Por qué? Por tratarme como si mis ideas importaran. Por no pensar que soy raro, por emocionarme con las matemáticas. Por ser mi amigo. El director Sandoval sonrió. Y por un momento, las líneas de preocupación en su rostro se suavizaron, haciéndolo ver años más joven. Sebastián, el honor es completamente mío. Eres uno de los estudiantes más brillantes que he conocido en toda mi carrera. Pero más importante, eres una buena persona. Eso es una combinación rara y valiosa. Se levantó y miró su reloj. Hablando de tiempo, creo que deberías ir a casa. Tu madre debe estar preocupándose. Sebastián asintió y comenzó a empacar sus cosas. Mientras guardaba su cuaderno de matemáticas, no podía evitar sentir una sensación de gratitud profunda. En un mundo donde a menudo se sentía como un extraño, había encontrado en el director Sandoval un aliado, un mentor y, lo más importante, un amigo verdadero. Director, dijo mientras se dirigía hacia la puerta, mañana podríamos hablar sobre series infinitas. Estuve leyendo sobre la paradoja de Zenón y me encantaría, respondió el director con una sonrisa. Trae tus preguntas y las exploraremos juntos. Sebastián salió del aula con una sonrisa en el rostro, sin saber que esa sería una de las últimas conversaciones matemáticas pacíficas que tendría en mucho tiempo. 2 semanas después, el ambiente en la escuela secundaria Benito Juárez había cambiado drásticamente. Los rumores habían comenzado a circular el lunes por la mañana. El director Sandoval había solicitado una licencia médica indefinida debido a problemas de salud. Los detalles eran vagos, pero los estudiantes y maestros por igual estaban preocupados. El director había sido una presencia constante y reconfortante en la escuela durante tanto tiempo que era difícil imaginar el lugar sin él. Sebastián había intentado visitarlo en su oficina el primer día de su ausencia, solo para encontrarla vacía y con la puerta cerrada. La secretaria, la señora García, le había explicado con lágrimas en los ojos que el director había tenido que tomar un descanso inesperado, pero que regresaría pronto. Sin embargo, su tono de voz sugería que ni ella misma estaba completamente convencida. El ambiente de incertidumbre se intensificó cuando se anunció que una directora interina se haría cargo de la escuela hasta que el director Sandoval pudiera regresar. El miércoles por la mañana, durante la asamblea matutina, los estudiantes fueron presentados a su nueva autoridad. La directora interina Raquel Venegas Maldonado entró al auditorio con pasos firmes y precisos, su tacón alto resonando contra el suelo de concreto como un metrónomo implacable. Era una mujer de aproximadamente 40 años, con cabello negro corto peinado en un estilo rígido que no se movía ni con el viento. Su traje sastre gris oscuro era impecable, sin una sola arruga, y sus ojos pequeños y penetrantes escanearon a la audiencia de estudiantes como si estuviera catalogando defectos. Sebastián, sentado en la tercera fila como siempre, sintió un escalofrío inmediato. Había algo en la manera en que la mujer se movía, en la tensión de sus hombros, en la línea dura de su boca, que le daba una sensación de peligro inminente. Era como si hubiera detectado un depredador en su ambiente pacífico. Buenos días, estudiantes, comenzó la directora Venegas, su voz cortante y sin calidez. No había el tono paternal que el director Sandoval siempre usaba, ni la sonrisa genuina que hacía que los estudiantes se sintieran bienvenidos. Soy la directora interina Raquel Venegas y estaré supervisando esta institución durante la ausencia del director Sandoval.
Hizo una pausa, sus ojos recorriendo las filas de estudiantes con lo que solo podía describirse como desdén apenas disimulado. He revisado los expedientes académicos y disciplinarios de esta escuela y debo decir que estoy decepcionada. Los estándares académicos han sido laxos, la disciplina ha sido inconsistente y hay un nivel inaceptable de complacencia tanto entre estudiantes como entre el personal docente. Sebastián intercambió miradas preocupadas con algunos compañeros. El director Sandoval siempre había hablado de desafíos y oportunidades, de potencial y crecimiento. Esta mujer hablaba de deficiencias y fracasos. Eso cambiará inmediatamente, continuó la directora Venegas. Implementaré nuevas políticas que asegurarán que esta institución opere con la eficiencia y disciplina que los estudiantes y la comunidad merecen. No toleraré tardanzas, no toleraré uniforme inapropiado y definitivamente no toleraré el nivel de mediocridad académica que aparentemente se ha vuelto aceptable aquí. Su mirada se detuvo por un momento en Sebastián y él sintió como si hubiera sido examinado y encontrado deficiente en una fracción de segundo. Era una sensación completamente diferente a la mirada del director Sandoval, que siempre lo hacía sentir visto y valorado. Esta mirada lo hacía sentir como si fuera un problema que necesitaba ser solucionado. Finalmente, dijo la directora Venegas, quiero dejar algo perfectamente claro. No estoy aquí para ser su amiga. No estoy aquí para complacer a estudiantes malcriados o para tolerar excusas. Estoy aquí para educarlos y prepararlos para el mundo real, donde la mediocridad no es recompensada y donde las excusas no son aceptadas. Concluyó su discurso sin una sola sonrisa, sin un solo comentario alentador, y salió del auditorio con la misma rigidez militar con la que había entrado. El silencio que siguió era pesado e incómodo. Los estudiantes se miraban entre sí con expresiones que variaban entre confusión, preocupación y molestia. Este no era el tipo de liderazgo al que estaban acostumbrados. «Órale», murmuró Sofía Restrepo, quien estaba sentada en la fila detrás de Sebastián. Es como si acabara de entrar una tormenta al auditorio. Sebastián no respondió, pero asintió levemente. Tenía el presentimiento de que los próximos días iban a ser muy diferentes, y no necesariamente para mejor. Su presentimiento resultó ser profético. Durante las siguientes semanas, la directora Venegas implementó una serie de cambios que transformaron el ambiente escolar de manera radical. Las políticas de uniforme se volvieron más estrictas, con inspecciones diarias que resultaban en detenciones para cualquier estudiante cuyo uniforme no cumpliera con estándares aparentemente imposibles. Los recreos se acortaron, los permisos para ir al baño durante clases se limitaron severamente, y se implementó un sistema de puntos disciplinarios que parecía diseñado más para castigar que para corregir comportamientos. Pero fue en el ámbito académico donde Sebastián comenzó a sentir el impacto más directo de los cambios. La directora Venegas había decidido revisar todas las políticas académicas existentes, incluyendo los programas especiales para estudiantes avanzados que el director Sandoval había implementado. La primera vez que Sebastián se encontró cara a cara con la nueva directora fue un viernes por la tarde. Como era su costumbre, se había quedado después de clases para trabajar en problemas matemáticos adicionales en el aula de matemáticas. Estaba tan absorto en un problema de geometría analítica que no escuchó los pasos que se acercaban hasta que una voz fría cortó el silencio. ¿Se puede saber qué hace aquí después del horario escolar? Sebastián levantó la vista para encontrarse con los ojos entrecerrados de la directora Venegas. Estaba parada en la entrada del aula con los brazos cruzados, su expresión sugiriendo que ya había decidido que lo que sea que estuviera haciendo estaba mal. «Buenas tardes, directora Venegas», respondió Sebastián, intentando mantener un tono respetuoso. «Estoy trabajando en algunos problemas de matemáticas adicionales. El maestro Rodríguez me dio permiso de usar el aula después de clases». «¿Problemas adicionales?», preguntó la directora, caminando hacia su escritorio con pasos medidos. «¿Por qué necesitaría hacer trabajo adicional? ¿Acaso está teniendo dificultades con el material del grado?». Sebastián se sintió confundido por la pregunta. «No, señora. En realidad, estoy trabajando en material más avanzado, conceptos de precálculo y algunos elementos básicos de cálculo diferencial». La expresión de la directora Venegas se endureció aún más. «Si eso era posible, señor». Consultó un papel que llevaba en la mano. «Hernández, ¿está usted sugiriendo que el currículo oficial de esta institución no es suficientemente desafiante para usted?». Sebastián se dio cuenta de que había pisado territorio peligroso. «No, señora.
Es solo que me gustan las matemáticas y quiero aprender tanto como pueda. La directora tomó el cuaderno de Sebastián sin pedir permiso y comenzó a hojearlo, sus ojos escaneando las ecuaciones y diagramas con una expresión de creciente desaprobación. ¿Y quién le ha estado enseñando estos conceptos avanzados? Principalmente he estado aprendiendo por mi cuenta, usando libros de la biblioteca, respondió Sebastián. Aunque técnicamente no era toda la verdad. No mencionó las largas conversaciones y sesiones de tutoría informal con el director Sandoval. Ya veo. La directora cerró el cuaderno con un golpe seco y lo colocó en el escritorio. Señor Hernández, hay algo que necesita entender sobre el sistema educativo. Tenemos un currículo establecido por una razón. Tenemos estándares de grado por una razón. Cuando los estudiantes intentan saltarse estos estándares establecidos, crean problemas para todos los involucrados. Sebastián la miró con confusión genuina. ¿Problemas? Sí, problemas, repitió la directora, su voz tomando un tono condescendiente. Primer problema. Otros estudiantes pueden sentirse inadecuados cuando ven a compañeros trabajando en material que está más allá de su nivel. Segundo problema. Los maestros pueden sentir presión para acelerar el currículo para acomodar a estudiantes que piensan que son superiores. Tercer problema. Usted está desarrollando una actitud de superioridad académica que no es saludable. Pero yo no pienso que soy superior, protestó Sebastián. Solo me gusta aprender. Su comportamiento sugiere lo contrario, dijo la directora con frialdad. Quedarse después de clases para trabajar en material más avanzado, intentar distinguirse de sus compañeros, buscar atención especial, estos son signos clásicos de un estudiante que busca alimentar su ego a expensas del ambiente escolar general. Sebastián sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Nunca había pensado en su amor por las matemáticas de esa manera. Para él, no se trataba de ser mejor que otros o de llamar la atención. Se trataba simplemente de la alegría pura de entender conceptos complejos, de ver patrones emerger, de sentir la satisfacción de resolver problemas desafiantes. Directora Venegas dijo, intentando mantener su voz calmada, le aseguro que mi intención no es molestar a nadie o causar problemas. Solo me gustan las matemáticas. Lo que a usted le guste es irrelevante, respondió la directora bruscamente. Lo que importa es mantener un ambiente escolar ordenado y equitativo para todos los estudiantes. Por lo tanto, le prohíbo quedarse después de clases para este tipo de actividades. Si tiene energía extra para estudiar, puede usarla para asegurar calificaciones perfectas en el material del grado apropiado. ¿Pero qué hay de malo con querer aprender más?, preguntó Sebastián, su voz subiendo ligeramente de tono debido a la frustración. La directora Venegas lo miró con una expresión que claramente indicaba que había agotado su paciencia. Señor Hernández, parece que usted no comprende la estructura de autoridad básica. Cuando un director le da una instrucción, no es una invitación a debate, es una orden que debe ser obedecida. ¿Está claro? Sebastián sintió una mezcla de humillación y frustración que nunca había experimentado en la escuela. Con el director Sandoval, siempre había sentido que sus preguntas y perspectivas eran valoradas, incluso cuando no estaba de acuerdo con algo. Este intercambio se sentía más como un interrogatorio, donde ya había sido declarado culpable. Sí, señora, murmuró. Bien, ahora recoja sus cosas y vaya a casa. Y recuerde, el horario escolar existe por una razón. Después de las 3:30 de la tarde, los estudiantes deben estar en sus casas, no vagando por los pasillos de la escuela. Sebastián empacó sus cosas rápidamente, sintiendo las mejillas ardiendo de vergüenza y frustración. Mientras salía del aula, escuchó a la directora Venegas murmurar algo que sonaba como niños mimados que piensan que las reglas no se aplican a ellos. Durante el camino a casa, Sebastián no pudo sacudirse la sensación de injusticia. ¿Desde cuándo el deseo de aprender se había vuelto algo negativo? ¿Desde cuándo el trabajo académico adicional era visto como una muestra de ego en lugar de dedicación? El director Sandoval siempre había dicho que la educación era sobre expandir horizontes, no sobre limitarlos a un molde predeterminado. Esa noche, mientras cenaba con su madre en su pequeña cocina, Sebastián le contó sobre su encuentro con la nueva directora, Esperanza Hernández. Una mujer de 42 años con manos trabajadoras y ojos cansados pero gentiles, escuchó con atención mientras su hijo describía la frustración que había experimentado. Mi hijo, dijo finalmente,
A veces en la vida nos encontramos con personas que no entienden nuestros sueños. Eso no significa que debemos abandonar esos sueños. Pero mamá, ¿qué puedo hacer? Ella es la directora. Ella hace las reglas. Su madre sirvió más frijoles en su plato, mientras pensaba cuidadosamente su respuesta. Tu abuelito siempre me decía que los obstáculos son como rocas en un río. El agua no lucha contra ellas. No trata de romperlas. Simplemente encuentra una manera de fluir alrededor de ellas. Tal vez necesitas encontrar tu propia manera de fluir alrededor de esta roca. Sebastián asintió, aunque no estaba completamente seguro de cómo aplicar esa sabiduría a su situación actual. Lo que sí sabía era que no iba a permitir que la directora Venegas aplastara su amor por el aprendizaje, sin importar qué tan difícil ella tratara de hacerlo. No sabía que las cosas estaban a punto de volverse mucho más difíciles. Los próximos días en la escuela secundaria Benito Juárez se sintieron como caminar en un campo minado emocional para Sebastián. Cada interacción con la nueva directora parecía confirmar su impresión inicial. La directora Venegas no solo no lo entendía, sino que parecía tener una antipatía personal hacia él, que iba más allá de diferencias filosóficas sobre la educación. El primer incidente ocurrió durante una revisión de uniformes que la directora había implementado como parte de sus nuevos estándares de excelencia. Sebastián estaba parado en la fila con el resto de su clase, esperando ser inspeccionado, cuando la directora Venegas se detuvo frente a él. Señor Hernández, dijo, examinando su uniforme con la minuciosidad de un inspector militar, sus zapatos necesitan más lustre. Sebastián miró hacia abajo a sus zapatos negros. Los había lustrado esa mañana antes de ir a la escuela, como hacía cada día. No eran zapatos nuevos, su madre no podía permitirse reemplazarlos frecuentemente, pero estaban limpios y presentables. Disculpe, directora, pero los lustré esta mañana, respondió respetuosamente. La directora se inclinó hacia abajo, como si estuviera examinando los zapatos más de cerca, pero Sebastián pudo ver que no estaba realmente mirando los zapatos. Estaba haciendo un espectáculo. Claramente su definición de lustrado es diferente a la mía, dijo lo suficientemente alto para que otros estudiantes escucharan. Veo que tendremos que establecer estándares más específicos para aquellos que parecen tener dificultades entendiendo conceptos básicos de presentación personal. Algunos estudiantes se rieron nerviosamente, otros miraron hacia abajo incómodos. Sebastián sintió sus mejillas enrojecer, pero mantuvo su compostura. Sí, señora, me aseguraré de que estén más brillantes mañana. De hecho, continuó la directora, veo que este problema puede ser más generalizado de lo que pensé. ¿Por qué no nos dice, señor Hernández, cuál es su proceso matutino para prepararse para la escuela? Tal vez podamos ayudar a sus compañeros a entender la importancia de la preparación adecuada. Era una humillación pública, y Sebastián lo sabía. La directora no estaba realmente interesada en ayudar a otros estudiantes. Estaba usando la inspección de uniforme como una oportunidad para avergonzarlo frente a sus compañeros. Me levanto a las 6, respondió Sebastián con voz controlada. Me ducho, desayuno, lustro mis zapatos y reviso mi mochila para asegurarme de que tengo todo lo que necesito para el día. Murmuró la directora, haciendo un sonido que sugería que esa rutina era inadecuada. Y sin embargo, aquí estamos con zapatos que no cumplen con estándares básicos. Tal vez el problema es que está poniendo demasiada atención en actividades extracurriculares no autorizadas y no suficiente atención en responsabilidades básicas. La referencia a sus estudios matemáticos después de clases era inconfundible. Sebastián sintió una mezcla de rabia y humillación, pero se las arregló para mantener su expresión neutral. Entiendo, directora. Me enfocaré más en los detalles. Bien, vaya a la oficina principal y pida prestado un kit de lustrado. No regresará a clase hasta que sus zapatos cumplan con estándares apropiados. Sebastián caminó hacia la oficina principal consciente de que todos sus compañeros lo estaban mirando. Algunos con simpatía, otros con diversión, otros simplemente agradecidos de que no habían sido ellos los seleccionados para humillación pública. En la oficina, la señora García, la secretaria que había trabajado con el director Sandoval durante más de una década, le dio el kit de lustrado con una expresión de disculpa en su rostro. No te preocupes, mijo, le susurró. Ella está siendo muy dura con todos últimamente. Sebastián pasó los siguientes 20 minutos en el baño, lustrando zapatos que ya estaban presentables, pensando sobre la injusticia de la situación. No era realmente sobre los zapatos, lo sabía. Era sobre poder, sobre control,
sobre establecer dominancia. La directora Venegas había decidido que él representaba algún tipo de amenaza o desafío a su autoridad, y estaba usando cada oportunidad para recordarle quién estaba a cargo. Cuando regresó a clase había perdido la explicación del maestro sobre ecuaciones lineales, irónicamente material que ya dominaba completamente. Pero el daño real no era académico, era psicológico. Había sentido por primera vez en su vida escolar lo que era ser blanco de hostigamiento administrativo. El segundo incidente ocurrió durante la hora del almuerzo. Sebastián normalmente almorzaba solo, usando el tiempo para leer o trabajar en problemas de matemáticas. Había encontrado un lugar tranquilo, en un rincón del patio donde podía comer en paz, mientras repasaba conceptos que había estado estudiando. Estaba trabajando en un problema de trigonometría cuando sintió una sombra caer sobre su cuaderno. Levantó la vista para encontrar a la directora Venegas parada sobre él, con una expresión de irritación apenas controlada. «Señor Hernández, ¿qué cree que está haciendo?» «Almorzando, directora», respondió Sebastián, genuinamente confundido sobre qué había hecho mal esta vez. «¿Y esto?», preguntó, señalando a su cuaderno abierto. «¿Esto es almorzar?» «Estoy comiendo», dijo Sebastián, levantando su sándwich como evidencia, y también repasando algunas matemáticas. «El tiempo de almuerzo es para socializar», declaró la directora. «Es para desarrollar habilidades interpersonales apropiadas, no para continuar con actividades académicas obsesivas que lo aíslan de sus compañeros». Sebastián miró alrededor del patio. Algunos estudiantes jugaban fútbol, otros charlaban en grupos, algunos escuchaban música. Nadie más parecía estar siendo molestado por sus actividades elegidas durante el almuerzo. «Directora, no estoy molestando a nadie, solo estoy». «Está siendo antisocial», interrumpió la directora, «y está exhibiendo comportamientos que pueden ser interpretados como pretenciosos por sus compañeros. ¿No se da cuenta de que su comportamiento puede hacer que otros estudiantes se sientan inadecuados?» Era el mismo argumento que había usado antes, que su dedicación académica era de alguna manera dañina para otros estudiantes. Sebastián no podía entender la lógica. «No entiendo cómo el estudiar matemáticas lastima a alguien más», dijo. «Por supuesto que no entiende», respondió la directora con un tono condescendiente. «Esa es exactamente la clase de ceguera social que estoy tratando de corregir. Cuando usted se sienta aquí con su cuaderno, mandando el mensaje de que es demasiado intelectual para socializar con sus compañeros, está creando divisiones innecesarias». «Pero yo no pienso que soy mejor que nadie», protestó Sebastián. «Solo me gusta estudiar». «Sus acciones dicen lo contrario», replicó la directora. «Cierre ese cuaderno y vaya a socializar con sus compañeros. Y en el futuro, el tiempo de almuerzo es para actividades sociales, no para trabajo académico». Sebastián cerró su cuaderno con frustración apenas contenida. Miró alrededor del patio, buscando un grupo al cual unirse, pero la realidad era que nunca había sido particularmente social, no porque se sintiera superior, sino porque genuinamente tenía intereses diferentes a la mayoría de sus compañeros. Se acercó a un grupo de estudiantes de su clase que estaban sentados cerca de la cancha de básquetbol, pero cuando intentó unirse a su conversación sobre una telenovela popular, se dio cuenta de que no tenía nada que contribuir. No veía televisión regularmente, prefería leer o estudiar en las tardes. «¿No has visto Corazón Salvaje?», preguntó Ana Martínez con incredulidad cuando Sebastián admitió que no conocía el programa. «No mucho», respondió honestamente. «¿Qué haces en las tardes entonces?», preguntó Diego Ramírez con curiosidad genuina que carecía de su tono burlón habitual. «Leo, estudio matemáticas, ayudo a mi mamá con algunas tareas domésticas», respondió Sebastián. Se hizo un silencio incómodo. No era que los otros estudiantes fueran deliberadamente crueles, simplemente no tenían puntos de referencia comunes. Sus mundos eran fundamentalmente diferentes. Después de unos minutos de intentos torpes de conversación, Sebastián se excusó y pasó el resto de la hora del almuerzo sentado en una banca, mirando hacia el espacio sin hacer nada productivo. Era exactamente lo que la directora Venegas había querido. Había eliminado su actividad favorita sin reemplazarla con algo significativo. Esa tarde, cuando llegó a casa, su frustración finalmente explotó. Su madre lo encontró en su pequeño escritorio en la sala, mirando fijamente su tarea con una expresión de desaliento que nunca había visto antes. «¿Qué pasa, mijo?», preguntó, sentándose en la silla al lado de él. Sebastián le contó sobre los incidentes del día,
sobre la sensación creciente de que estaba siendo atacado injustamente, sobre la confusión de ser criticado por cosas que siempre había considerado virtudes. No entiendo, mamá, dijo finalmente. ¿Por qué estudiar extra es malo? ¿Por qué querer aprender más es visto como algo negativo? El director Sandoval siempre me alentó a seguir mis intereses. Su madre lo escuchó cuidadosamente, su expresión volviéndose más preocupada mientras se daba cuenta de la magnitud de lo que su hijo estaba experimentando. Sebastián, dijo lentamente, hay personas en este mundo que no entienden la pasión por aprender. Hay personas que ven la excelencia como una amenaza en lugar de como un regalo. Esta directora suena como una de esas personas. ¿Pero qué puedo hacer? Ella hace las reglas, y si no las sigo, me meteré en problemas. Esperanza pensó por un largo momento antes de responder. Tu abuelito también me dijo algo más sobre los obstáculos, dijo. Él decía que a veces, cuando la corriente es demasiado fuerte para nadar contra ella, tienes que esperar el momento correcto. Pero mientras esperas, te preparas, te haces más fuerte, aprendes más sobre el agua, observas las oportunidades. ¿Qué significa eso para mí? Significa que tal vez no puedes estudiar abiertamente en la escuela ahora mismo, pero hay otras maneras de aprender. La biblioteca pública, recursos en línea, libros que puedes sacar y estudiar en casa. Esta directora puede controlar lo que haces en la escuela, pero no puede controlar lo que haces con tu mente. Sebastián sintió una chispa de esperanza. Su madre tenía razón. La directora Venegas podía hacer su vida escolar difícil, pero no podía detenerlo de aprender por completo. Y Sebastián, agregó su madre, recuerda que esta situación es temporal. Los directores cambian, las políticas cambian. Lo que no cambia es tu amor por aprender y tu determinación de crecer. No dejes que nadie te quite eso. Esa noche Sebastián tomó una decisión. Él seguiría las reglas de la directora en la escuela para evitar más conflictos, pero intensificaría sus estudios en casa. Si ella quería limitar su crecimiento académico durante las horas escolares, él se aseguraría de que esas limitaciones no definieran su trayectoria educativa general. No sabía que su estrategia de cumplimiento y resistencia silenciosa estaba a punto de ser puesta a prueba de maneras que nunca podría haber imaginado. Las semanas siguientes pasaron en una mezcla de tensión cuidadosamente manejada. Sebastián se había vuelto experto en navegar las reglas cada vez más arbitrarias de la directora Venegas, mientras mantenía su amor por el aprendizaje a través del estudio privado. Había desarrollado una rutina comportamiento ejemplar en la escuela, estudio intenso en casa. Era agotador, pero estaba funcionando. Entonces llegó el anuncio que cambió todo. Era un jueves por la tarde cuando la señora García convocó una asamblea de emergencia para todos los estudiantes y personal. Mientras se dirigían al auditorio, había una energía de incertidumbre en el aire. Los rumores habían estado circulando durante días sobre cambios que vendrían a la escuela, pero nadie había esperado lo que estaban a punto de escuchar. La directora Venegas se puso de pie en el podio con una expresión que mezclaba triunfo con satisfacción apenas disimulada. Sebastián, sentado en su lugar habitual en la tercera fila, sintió una sensación inmediata de temor. Estudiantes y estimados colegas, comenzó, su voz llevando más calidez que de costumbre, lo cual de alguna manera la hacía más inquietante. Tengo algunos anuncios importantes que hacer sobre el futuro de esta institución. Hizo una pausa dramáticamente, permitiendo que el suspenso aumentara. Primero, he recibido noticias de que la licencia médica del director Sandoval se extenderá indefinidamente. Sus doctores han recomendado un periodo de descanso prolongado, y en consecuencia, él no regresará a su posición este año. Jadeos resonaron por todo el auditorio. Muchos estudiantes habían estado manteniendo la esperanza de que su querido director regresaría pronto. La finalidad de este anuncio golpeó como una ola fría. Por lo tanto, continuó la directora, la Junta Escolar me ha pedido que asuma la posición de directora permanente efectivo inmediatamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Esto no se suponía que pasara. Los directores interinos se suponía que fueran puentes temporales, no reemplazos permanentes. La directora Venegas había logrado de alguna manera maniobrar hacia el control permanente de la escuela. Quiero asegurar a todos ustedes, continuó, que esta transición representa una oportunidad para cambio real y mejora. Durante mi corto tiempo aquí, he identificado numerosas áreas donde esta escuela ha estado teniendo un desempeño inferior, y tengo la intención de abordar cada una de ellas.
Sebastián sintió como si el piso se hubiera desplomado debajo de él. La directora que había estado haciendo su vida miserable durante semanas, ahora tenía autoridad permanente sobre su experiencia educativa. Peor aún, ella claramente veía su nueva posición como validación de sus métodos duros. Como mi primera iniciativa importante como directora permanente, anunció, implementaré una revisión integral de todos los programas especiales y políticas académicas. Ha llegado a mi atención que ciertos estudiantes han estado recibiendo tratamiento preferencial que crea ventajas injustas y perturba el ambiente de aprendizaje para la mayoría. El corazón de Sebastián se hundió. Él sabía exactamente a qué se refería. Cualquier programa avanzado, cualquier arreglo especial para estudiantes talentosos, cualquier flexibilidad en el currículo, todo eso estaba a punto de desaparecer. Efectivo inmediatamente. Continuó. Todos los estudiantes seguirán el currículo estándar para su nivel de grado, sin excepciones, sin acomodos especiales, sin materiales avanzados, que no estén oficialmente aprobados para su grado específico. Esta política asegurará igualdad y justicia para todos los estudiantes. El mensaje era claro. Los intereses matemáticos de Sebastián estaban siendo oficialmente prohibidos, no solo desalentados. Pero la directora no había terminado. Además, reestructuraré el sistema disciplinario para asegurar que todos los estudiantes aprendan respeto por la autoridad y comportamiento social apropiado. Tendremos mayor monitoreo de las actividades estudiantiles, aplicación más estricta de las reglas y consecuencias para aquellos que intenten perturbar la operación ordenada de esta escuela. Mientras hablaba, sus ojos parecían encontrar a Sebastián en la multitud repetidamente. Era claro que él estaba siendo puesto como ejemplo, un símbolo de lo que ella consideraba problemático sobre el enfoque de la administración anterior. Después de la asamblea, los estudiantes salieron en silencio. El ambiente había cambiado de incertidumbre a algo más cercano a la desesperación. Esto no era solo cambio, era una transformación completa de lo que su escuela había sido. Sebastián caminó a casa ese día, sintiéndose como si hubiera perdido algo precioso. El director Sandoval no había sido solo su mentor, había sido prueba de que había adultos que entendían y valoraban su curiosidad intelectual. Ahora no solo se había ido, sino que su reemplazo había dejado claro que todo lo que él había representado sería sistemáticamente eliminado. Esa tarde, mientras se sentaba en su pequeño escritorio tratando de concentrarse en la tarea, Sebastián se encontró pensando en todas las conversaciones que había tenido con el director Sandoval. ¿Qué diría sobre esta situación? ¿Cómo aconsejaría lidiar con tal oposición sistemática al aprendizaje y crecimiento? Él recordaba una conversación particular, donde el director le había contado sobre algunas de las grandes figuras históricas que habían enfrentado oposición. Sebastián, le había dicho, a veces las personas tratan de apagar tu luz, porque temen que mostrará qué tan oscuro se ha vuelto su propio rincón del mundo. Pero recuerda, la oscuridad no vence a la luz siempre encuentra una manera de brillar. Mientras Sebastián pensaba en esas palabras, se dio cuenta de que su madre y el director Sandoval le habían estado dando el mismo consejo en diferentes formas, encontrar una manera de brillar a pesar de los obstáculos. Esa noche, tomó una decisión que resultaría ser más importante de lo que podía haber imaginado en ese momento. Si la directora Venegas quería controlar su educación durante las horas escolares, tendría que volverse más creativo sobre cuándo y dónde aprendía. Pero más importante, tendría que empezar a prestar más atención a todo lo que ella hacía. Algo sobre su rápida ascensión a directora permanente se sentía mal. Los directores interinos no solían convertirse en directores permanentes tan rápidamente, especialmente cuando el director anterior había sido querido tanto por la comunidad como por la junta escolar. ¿Cómo había logrado asegurar el nombramiento permanente tan rápido? ¿Qué había pasado realmente con la situación de salud del director Sandoval? Por primera vez desde que esta prueba había comenzado, Sebastián sintió algo además de frustración y tristeza. Sintió curiosidad, la misma curiosidad intelectual que impulsaba su amor por las matemáticas. Y al igual que con los problemas matemáticos, percibía que podría haber patrones aquí que no eran inmediatamente obvios. No lo sabía aún, pero su mente matemática estaba a punto de ser aplicada a resolver un rompecabezas mucho más complejo que cualquier ecuación que hubiera encontrado antes. Las siguientes semanas, bajo el liderazgo permanente de la directora Venegas, fueron como vivir en una escuela completamente diferente.
El ambiente se había vuelto opresivo de maneras que iban mucho más allá de reglas estrictas o estándares demandantes. Había una sensación de vigilancia constante, como si cada acción y cada palabra estuvieran siendo monitoreadas y evaluadas por signos de desafío. Para Sebastián, la persecución se había vuelto aún más pronunciada ahora que la directora tenía autoridad permanente. Ella parecía verlo como un símbolo de todo lo que había estado mal con la administración anterior, y en consecuencia, él se había convertido en su ejemplo principal de lo que necesitaba ser corregido. El acoso había escalado de meras críticas minuciosas sobre uniformes y hábitos de estudio a un socavamiento más sistemático de su rendimiento académico y posición social. Durante la clase de matemáticas, cuando Sebastián terminaba las tareas rápidamente y correctamente, la directora aparecería en la puerta del salón con sincronización perfecta, observándolo con una expresión de desaprobación que dejaba claro que su eficiencia era de alguna manera problemática. Maestro Rodríguez diría, entrando al salón sin invitación, noto que algunos estudiantes están completando su trabajo muy rápidamente. ¿Está seguro de que las tareas son lo suficientemente desafiantes para toda la clase? La implicación siempre era clara. La rápida finalización de las tareas por parte de Sebastián era evidencia de que el trabajo era demasiado fácil para todos, lo que significaba que o él estaba haciendo algo mal, o el maestro estaba fallando en su trabajo. De cualquier manera, Sebastián era posicionado como la fuente del problema. Maestro Rodríguez, un hombre amable de unos 50 años que siempre había apreciado el entusiasmo de Sebastián por las matemáticas, respondería con cuidado, Sebastián siempre ha sido muy fuerte en matemáticas, directora. Su trabajo rápido es muy preciso. Ya veo, respondería la directora, su tono sugiriendo que veía un problema donde el maestro veía talento. Tal vez necesitamos asegurar que todos los estudiantes tengan oportunidades iguales para demostrar su comprensión, en lugar de permitir que algunos presuman. Estas interrupciones en el salón se volvieron cada vez más frecuentes, y Sebastián notó que estaban teniendo un efecto en la percepción de sus compañeros hacia él. Donde una vez simplemente lo habían visto como el chico callado que era bueno en matemáticas, ahora comenzaron a verlo como alguien que atraía atención no deseada de la administración. En el ecosistema social de la secundaria, estar asociado con problemas, incluso problemas inmerecidos, era peligroso. Durante el almuerzo, cuando él seguía cuidadosamente las órdenes de la directora de socializar en lugar de estudiar, encontró que otros estudiantes estaban cada vez más renuentes a incluirlo en sus grupos. No porque les cayera mal personalmente, sino porque habían aprendido que la directora prestaba atención a quien se asociaba con él, y nadie quería convertirse en parte de lo que fuera que estaba pasando entre ellos. Diego Ramírez, quien nunca había sido particularmente amigable pero tampoco había sido abiertamente hostil, comenzó a hacer comentarios que mostraban cómo la situación estaba afectando las dinámicas entre compañeros. ¿Por qué la directora siempre parece estar observándote, Sebastián?, preguntó un día durante el almuerzo, su tono mezclando curiosidad con cautela. ¿Hiciste algo malo? No, respondió Sebastián, tratando de mantener su voz neutral. Creo que simplemente no le gustan mis hábitos de estudio. Qué raro, dijo Ana Martínez, uniéndose a la conversación. Mi hermana va a la secundaria Hidalgo, y su director anima a los estudiantes que quieren estudiar extra. Dice que es bueno para la reputación de la escuela. Tal vez deberías transferirte allá, sugirió Diego. Pero su tono dejaba claro que estaba menos ofreciendo consejo útil y más expresando el deseo de que la fuente de atención administrativa desapareciera de su proximidad. Sebastián se dio cuenta de que la directora Venegas había logrado algo más insidioso que solo limitar sus oportunidades académicas. Ella había comenzado a aislarlo socialmente al convertirlo en una responsabilidad a los ojos de sus compañeros. Cada vez que ella lo señalaba, reforzaba el mensaje de que asociarse con él podía traer escrutinio no deseado. Pero el incidente más perturbador ocurrió durante una inspección sorpresa de lockers que la directora había ordenado. Los estudiantes tenían que abrir sus lockers mientras ella y su asistente buscaban entre sus pertenencias, oficialmente buscando contrabando pero claramente pescando cualquier excusa para crear incidentes disciplinarios. Cuando llegó al locker de Sebastián, su inspección se volvió notablemente más minuciosa. Mientras los lockers de otros estudiantes recibían miradas superficiales, ella examinó metódicamente cada artículo en su espacio. ¿Qué es esto?, demandó.
sacando un cuaderno donde él guardaba ejercicios matemáticos que trabajaba en casa. «Es mi cuaderno de matemáticas, directora», respondió. «Puedo ver que es matemáticas», dijo, hojeando páginas cubiertas de ecuaciones avanzadas y pruebas geométricas. «La pregunta es por qué tienes material que claramente está más allá del currículo de 7º grado en tu locker». «Trabajo en él en casa», explicó Sebastián. «Lo traje hoy porque quería mostrarle al maestro Rodríguez una solución que encontré para...». «Ah», lo interrumpió, como si él acabara de confesar algo significativo. «Así que estabas planeando interrumpir el tiempo de clase con material inapropiado y presumir tu supuesta superioridad». «No, señora. El maestro Rodríguez nos dijo que podíamos traer trabajo extra si queríamos retroalimentación». «El maestro Rodríguez no es el director de esta escuela», respondió fríamente. «Yo soy, y yo decido qué constituye material académico apropiado para cada nivel de grado». Cerró el cuaderno con un chasquido y lo sostuvo contra su pecho. «Voy a confiscar esto. Si quieres trabajar en matemáticas apropiadas para tu grado, puedes sacar libros de texto oficialmente aprobados de la biblioteca». Sebastián sintió algo dentro de él romperse. El cuaderno contenía meses de trabajo, problemas que había resuelto, conceptos que había explorado, pruebas que había desarrollado. No eran solo tareas, era un registro de su viaje intelectual. «Directora, por favor», dijo, tratando de mantener la desesperación fuera de su voz. «Ese cuaderno contiene mi trabajo personal. Lo necesito». «Lo que usted necesita», respondió, «es aprender que hay reglas y límites que se aplican a todos, incluyéndolo usted. Considere esto una experiencia de aprendizaje sobre seguir los canales apropiados y el comportamiento adecuado». Mientras se alejaba con su cuaderno, Sebastián se sintió humillado frente a toda su clase. Pero más que humillación, sintió algo que nunca había experimentado en la escuela antes: rabia real. Esto no era sobre educación, o estándares, o justicia. Esto era personal. Esa tarde fue directamente a la biblioteca pública en lugar de ir a casa. Necesitaba tiempo para pensar, y necesitaba acceso a recursos que no podían ser confiscados. Mientras se sentaba en una de las terminales de computadora, mirando una pantalla en blanco, se encontró pensando en patrones otra vez. La directora Venegas se había mudado al liderazgo permanente con velocidad notable. Ella había implementado inmediatamente políticas que parecían diseñadas específicamente para atacar la curiosidad académica. Ella estaba socavando sistemáticamente a cualquier estudiante que mostrara signos de independencia intelectual. Y ella estaba haciendo todo esto bajo el disfraz de promover igualdad y justicia. Pero había algo más que lo molestaba, algo que no había podido identificar hasta ahora. ¿Cómo sabía tanto sobre sus hábitos de estudio privados? ¿Cómo siempre parecía saber exactamente cuándo aparecer en su salón o cuándo conducir inspecciones de sus materiales? Era como si ella tuviera acceso a información sobre él que no debería haber tenido. Sebastián abrió el navegador web y comenzó a investigar a la directora Raquel Venegas Maldonado. Si ella iba a hacer su vida miserable, él quería entender quién era realmente y de dónde había venido. Lo que encontró en la siguiente hora cambiaría todo. Según registros públicamente disponibles, la directora Venegas había sido contratada como directora interina solo 3 días después de que el director Sandoval había anunciado su licencia médica. Pero más interesante, ella había estado trabajando como consultora administrativa para el distrito escolar durante casi 6 meses antes de su nombramiento, durante el tiempo cuando el director Sandoval todavía estaba saludable y completamente funcional. ¿Qué tipo de trabajo de consultoría requería 6 meses en un distrito escolar que aparentemente no había solicitado sus servicios hasta que el director se enfermó? Sebastián cavó más profundo. Los registros de empleo mostraban que antes de su trabajo de consultoría, ella había sido empleada por una compañía llamada Soluciones de Excelencia Educativa, que se describía a sí misma como proveedora de servicios de reestructuración administrativa para instituciones educativas de bajo rendimiento. Pero según todos los datos disponibles, la escuela secundaria Benito Juárez no había estado teniendo un bajo rendimiento. De hecho, sus puntajes de exámenes habían estado consistentemente por encima de los promedios del distrito, y habían recibido reconocimientos por sus programas innovadores que apoyaban a estudiantes avanzados. Entonces, ¿por qué habían necesitado servicios de reestructuración administrativa? Sebastián pasó otra hora investigando Soluciones de Excelencia Educativa
y encontró que la compañía tenía un patrón de insertar administradores en escuelas donde directores de larga trayectoria eran posteriormente removidos o marginalizados. En varios casos, educadores queridos con décadas de experiencia habían sido reemplazados por consultores de esta compañía después de problemas súbitos de salud o conflictos administrativos. Mientras su mente matemática procesaba estos patrones, una imagen perturbadora comenzó a emerger. Esto no era coincidencia, esto era sistemático. Pero necesitaba más evidencia antes de poder entender el alcance completo de lo que estaba pasando. Y necesitaba descubrir qué había pasado realmente con el director Sandoval. Esa tarde, mientras caminaba a casa desde la biblioteca, Sebastián sintió como si estuviera viendo su situación claramente por primera vez. La directora Venegas no había simplemente aparecido en su escuela. Ella había sido posicionada allí, y cualquiera que fuera su agenda real, involucraba eliminar cualquier resistencia a su autoridad, empezando con estudiantes como él que podrían cuestionar sus métodos. No sabía aún que su investigación estaba a punto de descubrir algo mucho más grande y más perturbador que simple tiranía administrativa. Pero sí sabía que sus días de cumplimiento pasivo habían terminado. Era hora de empezar a pelear de vuelta. El siguiente paso en la investigación de Sebastián vino de una fuente inesperada. El viernes por la tarde, mientras salía de la biblioteca pública después de otra sesión de investigación, se encontró con la señora García en el estacionamiento. La secretaria veterana de la escuela se veía cansada y estresada, cargando bolsas de supermercado a su carro con una expresión de profunda preocupación. «Sebastián», le gritó cuando lo vio. «¿Qué estás haciendo por aquí?» «Hola, señora García», respondió, caminando hacia ella para ayudarla con sus bolsas. «Solo estudiando en la biblioteca». «¿Cómo está usted?» La mujer mayor miró alrededor cautelosamente antes de responder. «¿Podemos hablar por un momento, en privado?» Se sentaron en su carro, y Sebastián pudo ver que ella había estado luchando con algo durante semanas. «Sebastián», comenzó, «sé que las cosas han sido difíciles para ti en la escuela desde que llegó la nueva directora». Él asintió, no confiando en sí mismo para hablar sin revelar la magnitud completa de su frustración. «Quiero que sepas», continuó, «que no todos están de acuerdo con lo que está pasando. Hay maestros y personal que piensan que los cambios han ido demasiado lejos, pero todos tenemos miedo». «¿Miedo de qué?» La señora García miró alrededor otra vez, como si estuviera preocupada de ser escuchada incluso en el estacionamiento de una tienda de comestibles. «Dos maestros que cuestionaron algunas de sus políticas han sido transferidos a otras escuelas. Oficialmente, ellos solicitaron las transferencias. Extraoficialmente, sacudió su cabeza. Y al maestro Rodríguez le han dicho que su contrato podría no ser renovado si continúa alentando comportamientos académicos inapropiados en estudiantes». Sebastián sintió un escalofrío. «¿Qué significa eso?» «Significa que ella está tratando de forzar la salida de cualquier maestro que podría apoyar a estudiantes avanzados como tú. Ella quiere que todos tengan miedo de desviarse de su definición muy estrecha de educación apropiada». La secretaria tomó una respiración profunda antes de continuar. «Pero hay algo más, algo que creo que deberías saber. Sobre el director Sandoval». «¿Qué sobre él?» «Su enfermedad. No es lo que ella dijo que era. Hablé con su esposa la semana pasada. Él no tuvo una emergencia médica. Él tuvo lo que los doctores llamaron una reacción severa al estrés, después de semanas de reuniones con oficiales del distrito y consultores. Ellos estaban presionándolo para implementar cambios que iban contra todo lo que él creía sobre la educación». La mente matemática de Sebastián inmediatamente comenzó a conectar puntos. ¿Qué tipo de cambios? Eliminación de todos los programas avanzados. Estandarización estricta del currículo. Enfoque fuerte en preparación para exámenes, en lugar de aprendizaje real. Él se negó, y siguieron aumentando la presión hasta que su presión arterial se disparó, y su doctor ordenó descanso completo. Entonces lo forzaron a salir. No directamente, pero crearon condiciones que hicieron imposible para él continuar. Y convenientemente, ya tenían un reemplazo listo. Esto confirmó la sospecha creciente de Sebastián de que el nombramiento de la directora Venegas no había sido una respuesta a circunstancias de emergencia. Era parte de un plan más grande. «Señora García», dijo cuidadosamente, ¿sabe algo sobre la compañía para la que ella trabajó antes de venir aquí? Soluciones de excelencia educativa. Los ojos de la secretaria se agrandaron. «He estado investigando.
Encontré algunas cosas que parecen extrañas. Ella miró alrededor una vez más, luego se inclinó más cerca. No se suponía que viera esto, pero accidentalmente recibí un correo electrónico que estaba destinado para ella. Era de alguien en esa compañía hablando sobre implementación de fase 2 y protocolos de eliminación de resistencia. No entendí la mayor parte, pero sonaba como instrucciones para deshacerse de cualquiera que pudiera oponerse a cambios de política. ¿Todavía tiene el correo electrónico? No, dijo tristemente. Lo borré inmediatamente porque tenía miedo de meterme en problemas. Pero Sebastián, creo que necesitas ser muy cuidadoso. Creo que estás siendo atacado específicamente porque representas el tipo de estudiante que su sistema no puede manejar. Hablaron por unos minutos más, antes de que la señora García tuviera que irse. Pero ella le había dado a Sebastián exactamente lo que necesitaba, confirmación de que su intuición era correcta, y evidencia de que había un esfuerzo sistemático para transformar su escuela. Ese fin de semana, Sebastián intensificó sus esfuerzos de investigación. Usando computadoras en diferentes sucursales de biblioteca por toda la ciudad, comenzó a investigar soluciones de excelencia educativa más a fondo. Lo que descubrió fue perturbador. La compañía era parte de una red más grande de organizaciones que se especializaban en reestructuración educativa. Ellos contrataban con distritos escolares que enfrentaban presiones presupuestarias o demandas políticas por mayor estandarización. Su método era siempre el mismo: insertar consultores, crear condiciones que forzaran la salida del liderazgo existente, reemplazarlos con su propia gente e implementar cambios radicales de política. En cada caso, las escuelas que pasaron por este proceso mostraron puntajes aumentados en métricas estandarizadas estrechas, pero perdieron sus programas innovadores, experimentaron alta rotación de maestros y vieron disminuciones dramáticas en el compromiso y creatividad estudiantil. Más perturbador de todo, Sebastián encontró varios artículos de noticias sobre estudiantes en otras escuelas que habían sido sistemáticamente marginalizados después de que estos consultores tomaron control. Estudiantes brillantes que previamente habían sido alentados y apoyados de repente se encontraron tratados como problemas que resolver en lugar de talentos que nutrir. En un artículo particularmente escalofriante, leyó sobre una estudiante en Arizona que había sido tan completamente desalentada de perseguir matemáticas avanzadas que había perdido interés en campos STEM por completo y ahora estaba trabajando en ventas al por menor en lugar de asistir a la universidad, donde había estado planeando estudiar ingeniería. Esto era más grande que solo sus conflictos personales con la directora Venegas. Esto era un esfuerzo sistemático para eliminar la excelencia académica en favor de la mediocridad, y su escuela era solo uno de muchos objetivos. Pero saber el alcance del problema también le dio esperanza, porque significaba que habría evidencia. Operaciones a gran escala como esta requerían documentación, comunicación y coordinación. Si él podía encontrar la evidencia correcta, podría ser capaz de exponer no solo lo que estaba pasando en su escuela, sino toda la red. El domingo por la noche, mientras organizaba todo lo que había aprendido, Sebastián se dio cuenta de que necesitaba ayuda. Esta investigación estaba más allá de lo que un chico de 14 años podía manejar solo. Necesitaba adultos que tuvieran la autoridad y recursos para actuar sobre lo que había descubierto. Pero también se dio cuenta de que tenía que ser muy cuidadoso sobre en quién confiaba. Si la directora Venegas tenía aliados en el distrito escolar, revelar su investigación a la persona equivocada podría destruir cualquier oportunidad de detenerla. Mientras se iba a la cama esa noche, Sebastián sintió una mezcla de determinación y miedo. Estaba a punto de enfrentarse a personas poderosas que ya habían demostrado su disposición a destruir carreras y silenciar la oposición, pero también sabía que si no actuaba, innumerables otros estudiantes sufrirían el mismo destino que él estaba experimentando. El director Sandoval le había enseñado que a veces defender lo correcto requiere coraje incluso cuando tienes miedo. Mañana, él comenzaría a poner esa lección en práctica. El lunes por la mañana, Sebastián llegó a la escuela con un nuevo sentido de propósito. Había pasado el fin de semana desarrollando un plan que requeriría sincronización cuidadosa, secreto absoluto y considerable coraje. Su primer paso era identificar aliados potenciales entre el personal de la escuela que podrían estar dispuestos a ayudar si conocían la verdad sobre lo que estaba pasando. Durante el almuerzo, en lugar de soportar otro intento torpe de socialización, pidió permiso para ayudar en la biblioteca. La bibliotecaria, señora Morales,
Siempre había sido amable con él, y él sospechaba que ella podría haber notado algunos de los cambios que ocurrían alrededor de la escuela. «¿Sebastián?», dijo con sorpresa cuando él apareció en su escritorio. «¿No deberías estar en el almuerzo?». Me preguntaba si podía ayudar a organizar libros o algo, dijo. «Encuentro más pacífico aquí que en el patio». La señora Morales, una mujer en sus 50 con ojos gentiles y una pasión por la literatura, estudió su cara cuidadosamente. «¿Está todo bien? Te ves como si tuvieras algo en la mente». Esta era la apertura que había estado esperando. «Señora Morales, ¿ha notado algo diferente sobre la escuela últimamente?». Ella miró hacia la entrada de la biblioteca, luego se movió más cerca donde podrían hablar privadamente. «¿Diferente cómo?». «Como más restricciones sobre lo que los estudiantes pueden leer o estudiar. Más reglas sobre cuándo podemos usar la biblioteca». Su expresión confirmó su sospecha de que ella había notado cambios. «Bueno», dijo cuidadosamente, «ha habido algunas políticas nuevas sobre el uso de la biblioteca, y me han pedido remover ciertos libros de circulación porque se consideran demasiado avanzados para sus niveles de grado». «¿Qué tipo de libros?». «Textos de matemáticas avanzadas, algunos libros de ciencias, incluso alguna literatura que requiere habilidades de pensamiento crítico que aparentemente podrían ser confusas para los estudiantes». Su tono dejó claro lo que pensaba de estas políticas. Sebastián tomó una respiración profunda. «Señora Morales, ¿qué diría si le dijera que creo que estos cambios son parte de algo más grande? ¿Algo que podría no ser legal?». La bibliotecaria lo miró con atención aguda. «¿Qué quieres decir?». Durante los siguientes 20 minutos, Sebastián compartió cuidadosamente algunos de lo que había descubierto sobre soluciones de excelencia educativa y el patrón de cambios forzados de liderazgo en otras escuelas. Observó la expresión de la señora Morales cambiar de curiosidad a preocupación a alarma. «Sebastián», dijo finalmente, «si lo que estás diciendo es verdad, esto es muy serio. Pero eres solo un estudiante, y estas son personas muy poderosas. ¿Qué puedes hacer posiblemente?». «No lo sé todavía», admitió. «Pero sé que no puedo no hacer nada, y creo que podría haber evidencia que podría exponer lo que realmente están haciendo». «¿Qué tipo de evidencia?». «Comunicación entre la directora y la compañía, documentación de sus planes reales para la escuela, prueba de que el director Sandoval fue forzado a salir ilegalmente». La señora Morales estuvo callada por un largo momento considerando. «Sebastián, lo que estás hablando podría ser muy peligroso. Si estas personas están dispuestas a destruir carreras y manipular distritos escolares, no van a dudar en ir tras un estudiante que amenace su operación». «Lo sé», dijo. «Pero si no trato, ¿quién lo hará?». Ella lo miró con una mezcla de admiración y preocupación. «Me recuerdas a estudiantes que solía conocer cuando empecé a enseñar, antes de que todo se volviera sobre puntajes de exámenes y estandarización. Estudiantes que se preocupaban más por la verdad que por la seguridad. ¿Me ayudará?». «Haré lo que pueda», dijo finalmente. «Pero necesitamos ser muy inteligentes sobre esto. Y necesitamos más aliados». Durante la siguiente semana, Sebastián y la señora Morales identificaron cuidadosamente otros miembros del personal que podrían ser comprensivos a sus preocupaciones. Se acercaron al maestro Rodríguez, quien confió que había estado documentando algunas de las políticas más cuestionables de la directora en caso de que necesitara defenderse contra acusaciones falsas. Hablaron con la maestra de arte, maestra López, quien había sido dicha a eliminar cualquier proyecto que alentara expresión individual en favor de tareas estandarizadas. Lentamente, construyeron una pequeña red de adultos que estaban dispuestos a ayudar a reunir evidencia. Pero todos estuvieron de acuerdo en que necesitaban algo significativo antes de poder tomar cualquier acción. El avance vino de una fuente inesperada. El jueves por la tarde, Sebastián estaba trabajando en la computadora en la biblioteca cuando notó a la directora Venegas pasando por el pasillo, hablando por su teléfono celular. Estaba hablando silenciosamente, pero él pudo escuchar lo suficiente para darse cuenta de que estaba teniendo una conversación profesional sobre cronogramas de implementación y manejo de resistencia. Se le ocurrió una idea. Si ella estaba coordinando con su antigua compañía durante las horas escolares, podría estar haciéndolo desde la computadora de su oficina, usando la conexión de Internet de la escuela. Y si estaba usando el sistema de la escuela, podría haber registros o archivos que podrían ser accedidos. Pero acceder a esos registros requeriría ayuda de alguien con privilegios administrativos en la red de computadoras de la escuela. Esa tarde,
Sebastián se acercó a su madre con una solicitud que la sorprendió. Mami, ¿recuerdas a tu primo Roberto que trabaja en soporte técnico de computadoras? Sí. ¿Por qué? Necesito preguntarle sobre redes de computadoras y sistemas de correo electrónico para un proyecto escolar. Su madre lo miró sospechosamente. Sebastián, ¿qué estás tramando realmente? Has estado actuando muy reservado últimamente. Había estado temiendo esta conversación, pero sabía que no podía continuar sin decirle al menos parte de la verdad. Mami, hay algunos problemas en la escuela, problemas grandes, y creo que podría ser capaz de ayudar a arreglarlos. Pero necesito entender algunas cosas sobre cómo funcionan los sistemas de computadora. Esperanza se sentó junto a él, su expresión seria. ¿Qué tipo de problemas? Sebastián le contó una versión simplificada de lo que había descubierto, enfocándose en el trato injusto y la eliminación sistemática de oportunidades educativas. No mencionó el alcance completo de su investigación, porque no quería preocuparla más de lo necesario. Mijo, dijo cuando él terminó, esto suena muy peligroso. Estas son personas poderosas de las que estás hablando. Lo sé, mami, pero si no hago algo va a empeorar. Y otros estudiantes en otras escuelas están pasando por lo mismo. Su madre estuvo callada por un largo tiempo, estudiando su cara. No vas a dejar esto ir, ¿verdad? No, señora. Ella suspiró. Sacas esta terquedad de tu padre, ¿sabes? Él tampoco podía alejarse de la injusticia, incluso cuando habría sido más seguro. ¿Me ayudarás? Llamaré a Roberto y le pediré que explique algunas cosas sobre redes de computadoras. Pero Sebastián, prométeme que serás cuidadoso, y prométeme que si esto se vuelve demasiado peligroso, te detendrás. Prometo ser cuidadoso, dijo, evitando cuidadosamente la parte sobre detenerse. La siguiente tarde, Roberto Hernández vino a su pequeño apartamento y pasó 2 horas explicando a Sebastián cómo funcionaban las redes institucionales de computadoras, cómo los sistemas de correo electrónico registraban comunicaciones, y más importante, cómo los administradores del sistema podían acceder a registros de uso de Internet y transferencias de archivos. ¿Por qué estás tan interesado en esto?, preguntó Roberto, claramente curioso sobre las preguntas técnicas de su joven primo. Solo me pregunto cómo funciona todo, respondió Sebastián inocentemente. Pero Roberto era demasiado agudo para ser completamente engañado. Sebastián, si estás pensando en acceder a información que no se supone que veas, ten mucho cuidado. Los sistemas de computadora guardan registros de todo, incluyendo quién accede a qué y cuándo. Si no estás autorizado para ver algo, sabrán si lo intentas. ¿Qué pasa si alguien que sí está autorizado ayudó? Eso dependería de si están autorizados para compartir esa información, y de si están dispuestos a arriesgar su trabajo para ayudarte. Después de que Roberto se fue, Sebastián se sentó en su pequeño escritorio pensando sobre lo que había aprendido. Ahora entendía cómo encontrar la evidencia que necesitaba, pero obtener acceso requeriría convencer a alguien con privilegios administrativos para que lo ayudara, y esa persona estaría tomando un riesgo enorme. Pensó en todos los adultos que lo habían apoyado en el pasado, y de repente supo exactamente a quién acercarse. La mañana siguiente, le pediría a la señora García si estaba dispuesta a ayudarlo a salvar su escuela. El viernes por la mañana llegó gris y nublado, con una pesadez en el aire que parecía coincidir con la energía nerviosa de Sebastián. Había pasado la mayor parte de la noche ensayando lo que le diría a la señora García, sabiendo que esta conversación determinaría si su investigación podía continuar o terminaría en frustración. La encontró en la oficina principal antes de la primera campana, preparando papeleo para el día. Levantó la vista cuando él se acercó a su escritorio, e inmediatamente pudo ver preocupación en sus ojos. «Buenos días, Sebastián. ¿Está todo bien, señora García? ¿Podría hablar con usted privadamente? Es sobre lo que discutimos la semana pasada». Ella miró alrededor de la oficina, notando que estaban solos. Luego le hizo señas para que se sentara en la silla junto a su escritorio. «¿Qué tienes en mente?». Sebastián tomó una respiración profunda. «He estado haciendo investigación sobre soluciones de excelencia educativa y la directora Venegas. Lo que encontré es peor de lo que pensábamos». Durante los siguientes 10 minutos, compartió los descubrimientos más importantes de su investigación, observando la expresión de la secretaria volverse cada vez más alarmada, mientras se daba cuenta del alcance de lo que estaba pasando. «Sebastián», dijo finalmente,
Si esto es verdad, significa que nuestra escuela es solo uno de muchos objetivos, y significa que el director Sandoval fue forzado a salir deliberadamente. Sí, y creo que sé cómo probarlo. ¿Cómo? La directora ha estado comunicándose con su antigua compañía usando el sistema de computadoras de la escuela. Si pudiéramos acceder a sus registros de correo electrónico o transferencias de archivos, podríamos encontrar evidencia de coordinación y planeación que probaría que esto no fue una transición administrativa legítima. La señora García inmediatamente entendió la implicación. Me estás pidiendo que acceda a archivos administrativos restringidos. Sé que es mucho pedir. Y sé que podrías meterte en problemas, pero si no hacemos algo, ella va a destruir todo lo bueno sobre esta escuela. La secretaria estuvo callada por un largo momento, claramente sopesando los riesgos contra los beneficios potenciales. Sebastián, lo que estás pidiendo podría costarme mi trabajo. He trabajado aquí por 15 años. Esta es mi carrera. Entiendo, dijo. Y no pediría si pensara que hay otra manera. Ella estudió su cara, viendo la determinación y sinceridad allí. Déjame preguntarte algo, dijo. ¿Por qué es esto tan importante para ti? Podrías transferirte a otra escuela, o simplemente mantener la cabeza baja y esperar hasta la graduación. ¿Por qué estás dispuesto a arriesgar tanto? Sebastián pensó sobre la pregunta cuidadosamente antes de responder. Porque el director Sandoval me enseñó que la inteligencia sin coraje es inútil. Porque mi madre me enseñó que cuando ves injusticia, tienes una responsabilidad de actuar. Y porque si no defiendo lo correcto ahora, ¿cuándo lo haré? La señora García sonrió tristemente. Suenas como él, ¿sabes? El director Sandoval. Él solía decir cosas similares. ¿Me ayudará? Ella estuvo callada por otro largo momento. Luego asintió lentamente. Te ayudaré. Pero lo hacemos a mi manera, con completa precaución. Y si pienso que se está volviendo demasiado peligroso, nos detenemos inmediatamente. De acuerdo. Y Sebastián, necesitamos tener un plan de respaldo. Si encontramos evidencia pero algo sale mal, necesitamos asegurar que alguien más pueda actuar sobre lo que descubrimos. Pasaron el resto de su tiempo antes de las clases discutiendo cómo proceder de manera segura. La señora García explicó que tenía acceso a registros administrativos como parte de sus deberes, pero acceder a cuentas de correo electrónico personales requeriría métodos más sofisticados. Tengo un amigo que trabaja en soporte de ti y del distrito, dijo. Alguien en quien confío completamente. Si le explico la situación, podría ser capaz de ayudarnos a acceder a información sin dejar huellas. ¿Cuándo podemos hacer esto? Déjame contactarlo este fin de semana. Si acepta ayudar, podríamos ser capaces de intentar algo a principios de la semana siguiente. Durante el resto del día, Sebastián encontró difícil concentrarse en sus clases regulares. Siguió pensando en todas las cosas que podrían salir mal con su plan, pero también en lo que podrían descubrir si todo salía bien. En la clase de matemáticas, cuando el maestro Rodríguez estaba explicando fórmulas cuadráticas que Sebastián había dominado meses atrás, su mente vagó a los paralelos entre la resolución de problemas matemáticos e investigación. Ambos requerían paciencia, pensamiento sistemático y disposición a probar hipótesis contra evidencia. Después de la escuela, caminó a casa con una sensación de optimismo cauteloso. Por primera vez desde que la directora Venegas había llegado, sentía que estaba haciendo algo productivo, en lugar de solo soportar su acoso. Esa tarde, mientras ayudaba a su madre a preparar la cena, ella notó su estado de ánimo mejorado. Te ves más como tú mismo hoy, observó. Pasó algo bueno en la escuela. No exactamente, dijo. Pero creo que tal vez algo bueno podría pasar pronto. Ella lo miró con intuición maternal. Sebastián, no te estás metiendo en problemas, ¿verdad? Estoy tratando de salir de problemas, respondió, lo cual era técnicamente verdad aunque no fuera la verdad completa. El sábado por la mañana, Sebastián recibió una llamada telefónica que aceleraría significativamente su cronograma. Sebastián, dijo la voz de la señora García, acabo de escuchar de un amigo que trabaja en la oficina del distrito. Va a haber una reunión especial de la Junta Escolar el miércoles por la noche. La directora Venegas ha solicitado aprobación para reestructuración presupuestaria mayor, que eliminaría varias posiciones de enseñanza y todos los programas extracurriculares. ¿Qué significa eso? Significa que si obtiene aprobación, tendrá control completo sobre cada aspecto de la escuela. Cualquier maestro que pudiera oponerse a ella se habrá ido.
y cualquier programa que aliente la excelencia académica será eliminado permanentemente. Sebastián sintió un escalofrío. Entonces tenemos hasta el miércoles. Tenemos hasta el miércoles. Mi amigo de ti aceptó ayudarnos, pero tiene que ser mañana. El domingo es el único día cuando podemos acceder al sistema sin que nadie lo note. Estaré listo. Sebastián dijo, su voz seria. Esta es nuestra única oportunidad. Si no encontramos evidencia concluyente mañana, no habrá otra oportunidad. Después de que colgó, Sebastián se dio cuenta de que todo había cambiado. Esto ya no era una investigación cuidadosa a largo plazo. Esto era una carrera desesperada contra el tiempo. Pasó el resto del sábado preparándose mentalmente para lo que podría ser su única oportunidad de salvar su escuela. Y no podía sacudirse la sensación de que mañana determinaría no solo el destino de la escuela secundaria Benito Juárez, sino tal vez el destino de muchas otras escuelas también. El director Sandoval una vez le había dicho que a veces los matemáticos tenían que trabajar con información incompleta y hacer saltos educados basados en patrones e intuición. Mañana, descubriría si su investigación había identificado los patrones correctos y si su intuición sobre la directora Venegas era correcta. El domingo llegó con claridad cristalina, tanto en el clima como en la mente de Sebastián. Se despertó antes del amanecer, sus nervios agudos pero su resolución inquebrantable. Hoy, o encontrarían la evidencia que necesitaban, o perderían su única oportunidad de detener la destrucción sistemática de su escuela. A las 9 en punto se encontró con la señora García en un pequeño café a 3 cuadras de la escuela. Ella había traído a su amigo Miguel Restrepo, el especialista en TI del distrito que había aceptado ayudarlos. Miguel era un hombre callado en sus 30 con ojos inteligentes y maneras cuidadosas que sugerían a alguien que entendía la seriedad de lo que estaban intentando. Antes de proceder, dijo Miguel después de las presentaciones, necesito que todos entiendan exactamente lo que estamos haciendo y cuáles son los riesgos. Si nos atrapan, pierdo mi trabajo y posiblemente enfrento cargos criminales por acceso no autorizado. Tú, miró a la señora García, pierdes tu trabajo y podrías ser procesada como cómplice. Y tú, se volvió hacia Sebastián, podrías enfrentar suspensión, expulsión y consecuencias legales. Entendemos, dijo la señora García. Y si encontramos evidencia de fechorías, continuó Miguel, tenemos que estar preparados para presentarla apropiadamente a través de canales legales. No podemos solo filtrar información o tratar de exponer cosas a través de redes sociales. Tiene que hacerse correctamente o no tendrá ningún impacto. Sebastián asintió. ¿Qué exactamente estamos buscando? Comunicaciones por correo electrónico entre la directora y Soluciones de Excelencia Educativa. Transferencias de archivos que podrían mostrar planeación coordinada. Evidencia de que ella estaba trabajando con ellos antes de su nombramiento oficial. Cualquier cosa que pruebe que esto fue una toma de control planeada en lugar de una respuesta de emergencia legítima. Condujeron a la escuela en el carro de Miguel, entrando por una entrada lateral que evitaría las cámaras de seguridad principales. El edificio se sentía extraño y silencioso en domingo por la mañana, con pasillos vacíos resonando sus pasos mientras se dirigían a la oficina principal. Miguel instaló su laptop y la conectó a la red administrativa, usando las credenciales de acceso de la señora García. Esto tomará algo de tiempo, explicó. Necesito buscar a través de meses de registros y comunicaciones, y tengo que ser cuidadoso de no activar ninguna alerta de seguridad. Por las siguientes 2 horas, trabajaron en silencio enfocado. Miguel navegó a través de archivos del sistema, mientras la señora García y Sebastián observaron por cualquier señal de que alguien pudiera estar acercándose al edificio. La tensión en el cuarto era palpable mientras se daban cuenta de que todo su plan dependía de lo que Miguel pudiera encontrar en los registros digitales. Conseguí algo, dijo Miguel finalmente, su voz tensa de concentración. Comunicaciones por correo electrónico entre Venegas y una dirección en Soluciones de Excelencia Educativa, comenzando hace 6 meses, mucho antes de la licencia médica del director Sandoval. ¿Qué dicen?, preguntó la señora García. Miguel se desplazó a través de pantalla tras pantalla de correos electrónicos, su expresión volviéndose más seria con cada mensaje. Esto es peor de lo que pensábamos, dijo. Estas no son solo comunicaciones sobre cambios de política. Esto es coordinación detallada para tomar completamente el control de la escuela. Mira este mensaje de marzo. Volteó la pantalla para que pudieran leer un correo electrónico de alguien llamado Harrison Mitchell en Soluciones de Excelencia Educativa.
La implementación de fase 1 debe comenzar inmediatamente. Identifica puntos clave de resistencia entre las poblaciones de personal y estudiantes. Comienza a documentar cualquier comportamiento problemático que pueda usarse para justificar acciones disciplinarias futuras. Los objetivos prioritarios deben incluir cualquier maestro que aliente el pensamiento independiente y cualquier estudiante que demuestre iniciativa académica más allá de parámetros estándar. Sebastián se sintió enfermo mientras leía el mensaje. Había sido específicamente atacado desde el principio. Hay más, dijo Miguel, abriendo otro correo electrónico fechado solo 2 semanas antes de la licencia médica del director Sandoval. Los protocolos de escalación de estrés han sido efectivos. El objetivo muestra signos de tensión fisiológica. La intervención médica debe ocurrir dentro de 1 de febrero semanas. Prepara la documentación de transición y asegura que el papeleo de nombramiento interino esté listo para presentación inmediata. Ellos deliver.